hola a todos, muy pero muy buen jueves, jueves de aquelarre, jueves de brujas, acá con el hermoso equipo que me acompaña siempre, está del otro lado en la operación Caro y Juli en la producción. ¿Qué? ¿No se escucha? ¿Ahora sí? No toquemos el cable. Este cable, mira, ahora sí, ahí está. A ver, ¿se pueden poner en la camarita? Saluden a los oyentes. ¡Ay, qué bellas! Y aquí Gaby Chamorra a mi lado, ¿cómo estamos? Acá estoy, firme. Se empezó a llover. Con este día asqueroso. Empezó a llover. Asqueroso. Bueno, ¿qué va a ser? Venía medio estoy en estado de invernación, les venía contando las chicas. Y sí, ahora que arranca. No quiero salir de mi casa, solamente salgo los jueves, chicas. Salgo los jueves para venir a la radio. Está muy bien, me quiero quedar encerrada, pero bueno, hay que tener cuidado con eso. Ya voy a hablar ahí con las chicas, ¿viste? Porque se me puede pegar con depresión, ¿no? Claro, sí. Que están presentes en estudio, ya las vamos a estar presentando a las chiquis. Bueno, hoy tenemos un programón con todo. Vamos a estar charlando, que ya habíamos charlado con Fernanda Parborel, científica del CONICET, que nos va a estar contando un poquito sobre las investigaciones que hizo ella y su equipo en relación al área de fertilidad y vacunas. Sobre todo las vacunas del COVID. Las vacunas del COVID. Vamos a tener a Juli con las brujerías enredadas, que claro, el jueves pasado no llegó a hacerlas. No. Se le debe haber juntado de todo. Sí, no, dice. Bueno, 5 minutos van a ser. No, bueno, ya vamos a ver que estuvieron circulando por estos días en las redes. Y vamos a tener la columna de Luz Reitano, la columna literaria, en que nos grabó un pedacito sobre Virginia Woolf, así que ya la vamos a estar escuchando y vamos a estar cerrando y charlando a la cantante Paula Roth, que va a estar llegando este 15 de abril con su espectáculo Tango Mina, que la rompe toda. Y ya tenemos aquí en el estudio a nuestras brujitas psicólogas, Cami y Vicky. ¿Cómo están? Buenas. Bienvenidas. Gracias. Bienvenidas nuevamente. Que no venimos. Claro, porque el año pasado habían venido. Este año todavía no. Mal, sí. Claro, es que creo que fue más a fin de año que diciembre. Ya estamos en abril. Sí, chicas, es verdad. 04, es un loco. No. Paren, les quiero contar que hoy tenemos en sorteo. En el día de hoy vamos a estar sorteando una pizza de Vito. Recuerden que es con los suscriptores de la comunidad Trinchera, así que si no te suscribiste, hacelo, nos das una mano enorme a toda esta hermosa comunidad. Y bueno, vamos a arrancar. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? De la serie Adolescencia. Sí. Bueno, serie? Nosotros hablamos, el programa pasado fue. Mucha repercusión hubo de esa columna de la serie Adolescencia, y entonces dijimos, bueno, necesitamos la pata acá de las profesionales. Necesitamos las patas de las profesionales, tanto para analizar la serie y para analizar un poco también cómo están las masculinidades, ¿no? No solo las masculinidades adolescentes, sino todo, porque ahí se habla también de la relación entre los padres y los hijos, no solo del padre de Jamie en la serie, sino también del detective con el hijo, ¿no? Hay una grieta tremenda, hablando de grietas, entre las generaciones. Así que bueno, dijimos, necesitamos acá un poco la visión de ustedes, chicas. No sé qué. Las vieron las dos, obviamente. Obvio. Se la devoraron. ¿Les gustó? Nos encantó, ¿Sí? Particularmente. Yo no sé si me gustó tanto, me parece que me gustó más el después de todo el debate que se generó en torno a la adolescencia, lo que se puso en agenda, pero la serie en sí no sé si me cautivó tanto. De hecho, bueno, ahora cuando empecemos a hablar, pero me parece que deja un debate un poco que no está tan claro. Si vos no te pones a analizarlo en profundidad o si no tenés tal vez ciertos conocimientos previos, como que me parece que queda un poco afuera del debate social, pero bueno. Sí, es cierto, coincido porque yo primero leí algunos pocos comentarios, la vi enseguida, la vi casi cuando la pusieron, pero después es como que uno pudo profundizar un montón y digo, bueno, creo que vale la pena igual, como herramienta vale un montón, porque uno ve tantas cosas que están muy buenas, pero que después no te permiten estar hablando, no te disparan nada, no te quedan dando vuelta cosas en la cabeza, que eso me parece que es bastante... tiene bastante validez. Sí, aparte son 4 capítulos y es un loco que también de repente pasa de todo y bueno, todo esto después como uno empieza como a analizar y a escucharse, ¿no? También socialmente, creo que eso también es lo importante, cómo ahora llegó a todos de repente. Pero sí, es re interesante para pensarla. Y bueno, hablábamos con Cami antes de venir acá, cómo ahora se está pensando también en llegar a las escuelas.
como que de repente también sea algo. En la escuela, en Ciudad de Buenos Aires ya la incorporaron, sí. Bueno, allá en Gran Bretaña sí, ya la han incorporado sí. ya. Pero bueno, eso también ya es una herramienta que aparezca hoy que es re importante. Es una forma ahí de justamente llegar a esas adolescencias. Sí, tal cual. Si no, siempre nos quedamos como en ese esquema tradicional de qué enseñar y ahí justamente estamos conectando con algo que hoy todos tenemos el acceso. O la mayoría, obviamente, ¿no? Así que bueno, hoy pensamos con Cami qué bueno y qué importante que bueno, más allá que te guste o no te guste, que por lo menos se pueda charlar, ¿no? Y dialogar sobre esto. Sí, es que me parece que el debate que viene a traer la serie sobre todo es, hablemos de las nuevas tecnologías, hablemos porque digo, ya están las tecnologías entre nosotros, bueno, ¿qué hacemos con eso? Y hay una parte que evidentemente nos estamos perdiendo porque me parece que la distancia generacional que hay entre las adolescencias y nuestras generaciones y el acceso que nosotros tenemos a esas nuevas tecnologías genera una distancia y hay algo del acceso que nosotros no terminamos de entender, nosotros no, o sea, digo, podemos tener celular, digo, todos estamos atravesados por las tecnologías y esa es una realidad. Y también hay una realidad y es que la tecnología tiene una parte positiva, que es que, por ejemplo, en la pandemia nos acercaba cuando no podíamos ver a nuestros familiares, que muchas veces tenemos reuniones que tal vez no podríamos tener personalmente y un montón de cosas que están buenas, pero bueno, también tiene una pata negativa y me parece que es necesario ponerla a discutir y empezar a debatir sobre eso. Y hay una realidad y que tal vez veníamos hoy hablando un poco con Vicky de, bueno, qué es el aporte que podemos dar desde la salud mental y es que las nuevas tecnologías producen síntomas y subjetividades particulares. Vieron que el año pasado hablábamos un poco de, bueno, el sistema patriarcal, el sistema capitalista producen subjetividades particulares, padecimientos particulares. Bueno, las nuevas tecnologías también y hay que ponerse a la altura de comenzar a discutirlas y ver qué es lo que está generando, sobre todo en los jóvenes, y qué está pasando ahí cuando hay un joven con un celular que nosotros no sabemos si está en YouTube o tal vez leyendo un texto de filosofía, ¿entendés? Como que no sabemos bien qué es lo que sucede, que es un poco lo que plantea la serie, ¿no? Que el padre dice como, che, yo no le pegué como mi viejo me pegaba. Claro. Y en realidad Jamie, el protagonista, estaba siendo bulineado por las redes y estaba recibiendo un montón de violencia y que es lo que él después reproduce. Sí, lo mismo pasaba también con el hijo del detective, que también era recontra bulineado y el padre, ¿viste? Pensaba que el hijo estaba feliz, estaba lo más bien y claro, se termina enterando. Entonces, claro, es eso como padre, como madre, por ejemplo, a mí es creo lo que más por ahí me llegó de la serie, el tema de, bueno, qué tan comunicado, qué tanto sabemos de nuestros hijos, ¿me entendés? O qué tanto, pensaba esto que vos decís, ¿no? Qué tanto profundizamos sobre lo que les pasa, porque de hecho la serie comienza con el detective hablando con su mujer y la mujer contándole que el chico no quería ir a la escuela secundaria. Bueno, ¿qué pasa ahí? Que no accionó esa familia para profundizar acerca de por qué no quería ir el chico a la escuela secundaria, ¿no? Quizás, si no hubieran pensado que era un capricho, quizás el chico se podría haber abierto, ¿no? Sí, es que es un poco también lo que dice el protagonista, el padre, no me acuerdo cómo se llama el actor, que claro, él cuando decide hacer la serie, le había pasado que había visto 2 casos de un niño que apuñalaba a una niña en 2 puntos totalmente distintos, entonces dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Pero lo que por ahí quiere poner sobre la mesa es que todos en algún punto somos culpables, tanto la policía con el trato hacia los detenidos adolescentes, en la institución, que bueno, se ve claramente en el segundo capítulo, creo que es el de la escuela. Es tremendo. Sí, no es tan a mí es chicas, a mí me spoilearon todo, porque yo me la vi solo capítulo, nada. Bueno, igual spoiler alert, o sea, la voy a seguir viendo porque es súper interesante, pero sí, me vi uno solo y cuando contaron las chicas acá todo lo que traía la serie, digo, claro. Es un montón de data. Vos ya lo vas a ver con un montón de data. Entonces lo vas a ver con ojos críticos. Que para mí es un poco lo que al menos me faltó a mí cuando la vi, que después surgieron un montón de análisis que decías, yo no casé ni una de todo lo que estaba pasando.
Incluso vieron que se empezó a hablar de la comunidad incel, que un poco surgió cuando asumió el presidente Javier Milei, que yo no sabía ni lo que significaba, que es algo así como Virgo. Sí, claro, es lo que acá se conoce como Virgo, sí. Bueno, un montón de debates que para mí la serie no deja visibilizar tan fácilmente. Sí, que tal después, cual. bueno, tal vez es nuestro laburo ponerlos en agenda y empezar a debatirlos en estos espacios. Yo no sé si eso no fue a propósito. De dejarnos a todos. Sí, puede ser para que la vayamos desgranando. ¿Ves que no sabías nada? Bueno, una cosa que había salido, yo creo que la vi hace 2 días, que tiene que ver esto, que también en la serie cuando la vi digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Es cuando sale cuando Jamie explota contra la psicóloga en ese capítulo que es espectacular, y la mina se va y lo deja solo y se pone a visibilizarlo las cámaras. Y hace como una cara como que ve algo, que yo digo, ¿qué se asusta más que cuando él explotó. Sí, claro, no, después explican que, claro, la psicóloga se aparta, lo deja solo para ver cómo es la reacción de él, completamente solo, sin nadie al lado, para ver si lo que hizo a él lo tenía mal o lo que sea, y se ve que, claro, en el capítulo son milésimas de segundo que él como que se estira y bosteza y no sé qué. Entonces ahí, claro, la flaca dice, no, claro, este nene no tiene culpa, no tiene remordimiento, no tiene nada. No, tremendo. Es tremendo. Eso había salido hace poquito. Hay algo ahí de la empatía, ¿no? Que no se pone de manifiesto. Sí. Para mí el capítulo con la psicóloga es espectacular. Es tremendo, sí, es el mejor. Es muy bueno y es muy bueno como ella empieza a ahondar, bueno, en su vínculo con el padre, en los mandatos de masculinidad. Para mí ese capítulo está muy bueno y deja visibilizar muchas cosas. Y también en esto que hablamos tanto desde el feminismo, que por ahí lo hablamos con respecto a las mujeres, ¿no? La hegemonía de los cuerpos y de las apariencias, que también les afecta a ellos, ¿no? Porque él tenía una autoestima re baja porque se consideraba que él no podía alcanzar tener una relación con una chica linda porque él se consideraba feo. Y cómo las redes también insisten con esos estereotipos, ¿no? Sí. Bueno, fíjate que en la serie dice que él como que decide acercarse a la que termina siendo su víctima, porque en realidad se habían viralizado unas fotos de ella y estaba medio como indefensa. Entonces dice, bueno, como que la vi con la guardia baja y dije, es mi oportunidad para ir a ver si en algún momento me da pelota. Tal cual. Sí. Sí, no, es espectacular, la verdad que sí. Sí, a mí me gustó mucho. Y hay mucho para debatir. Había varios que se habían quedado con las ganas de lo que era el juicio, por ejemplo. Ah, mira. Yo no lo veo tan necesario, me parece. Que no sea el foco, porque si no siempre todas las series rondan en torno, al juicio y en qué se finaliza. Y acá es toda la trama. Claro, aparte acá, desde la culpabilidad, desde el primer capítulo, vos ya no se puede duda. Entonces, apartamos de ahí. Es culpable. Es que en una entrevista que le hacen al padre, que me parece que es la misma que mencionás vos, él dice, porque el padre también es el productor, me parece, dice como, bueno, el objetivo no está en descubrir, como en la mayoría de las series, quién es el culpable, sino por qué se comete ese delito, que es un delito de género. Digo, el pibe es un femicida. Sí. Bueno, veamos por qué es un femicida si él también tiene 13 años. Digo, es una locura si te pones a pensar. Sí, y de hecho, como están estructurados los capítulos, un poco muestra, bueno, quiénes ahí tienen responsabilidad en este chico, ¿no? Por un lado la escuela, por otro lado la familia, el último capítulo es bien la familia, o sea, somos todos, la sociedad en conjunto, cómo la sociedad reacciona ante un chico que comete este hecho, violentamente, igual que el chico, ¿no? Bueno, a mí lo que me llamó la atención, para bien, fue el primer capítulo, que es cuando él ingresa en la... ¿Viste lo que es? Lo que es el trato de la policía con un niño que saben que claramente la mató, porque tiene el video todo. Sí, no lo dejan de tratar como un exactamente, como que me llamó la atención para bien, porque acá eso pasa y... Sí, vení pibe. El prejuicio va adelante. Eso como que dije, wow, mira qué loco. No sé si será así en todos los casos allá. Ojalá, Gran Bretaña, debería ser así en todo el mundo. Sí, acá siento que el debate va en torno más de, bueno, a quién imputamos y bajar la edad. Sí, claro. Y ahí cuando veías cómo funcionó era como, bueno, acá también el pibe es una víctima. Obvio que sigue siendo un femicida, pero hay algo ahí de un pibe de 13 años que mató a otro. Entonces, fijémonos cómo lo tratamos y no sigamos reproduciendo también esa violencia, porque me parece que también cuando uno ingresa al sistema penal, la idea es que pueda aprender de lo que hizo. Que te marginen más. Y me parece que está como el trato que se tiene con él marca muy bien eso, como bueno,
pasó esto, pero igual seguís siendo la parte tenés humana, derechos, ¿no? Como, claro. Sí, hay una humanidad que está muy piola, me parece. Sí. Y bueno, me parece que también esto que nombramos hoy de hablar de las adolescencias justamente, ¿no? Como, sobre todo en la época en la que estamos, que es todo el tiempo una exposición constante, no solo con las redes, sino con la presión grupal, con el querer pertenecer. Y creo que hay un poco lo que más se dimensiona es eso de la masculinidad justamente. Bueno, cómo yo pertenezco siendo hombre, ¿no? Y bueno, después todo lo que se va como repensando a raíz de cómo vivió cada uno esa masculinidad, ¿no? Esto que el padre nombra, bueno, con su infancia. Y pensaba, bueno, cuando hablamos de la violencia, que no es solamente física, ¿no? Esto también que hablábamos la otra vez de la violencia psicológica. El padre dice, bueno, pero yo no le pegué como me pegaron. Bueno, pero no lo escuchaste. Claro. Pero no lo quisiste ver cuando jugaba al fútbol, que no le exigiste rendimiento. Sí. Exacto. Sí, bueno, todo eso también forma parte, ¿no? De lo que después, bueno, él quiere reproducir para mostrarse hombre en este caso. Claro. Así que bueno, tiene un montón de cuestiones como a repensar desde la masculinidad justamente. Además, eso, no sé si coinciden en que por fin encontramos una serie que habla sobre un femicidio y ponen el foco en las masculinidades. Total. Claro. ¿no? No en la víctima. Que es lo que estamos pidiendo desde, o sea, esto al patriarcado lo tiramos entre todos, con los varones también, incluidos. Pónganse a pensar, porque yo, y acá les traigo un deber para casa. Yo después me puse a pensar, le voy a preguntar a las chicas si hay estadísticas respecto de... en cuanto a terapias, ¿quiénes son las que acuden más a terapias? ¿Si las mujeres o los varones? Las mujeres. No, las mujeres. Claramente. Yo claramente no tengo la estadística, pero no tengo ni que ver. Pero tiene que haber estadísticas, Claro. porque Recontra, si seguimos así, si seguimos ya sea en el tema de las violencias, como en el tema de cómo criamos a nuestros hijos, como va a ser siempre así. Si no empiezan a problematizar lo que les pasa, los varones, esto no va a cambiar. No, y no lo problematizan con una profesional o con un profesional, ni tampoco en su grupo de amigos, ¿no? Esto que es siempre que hay una hablamos cuestión de ahí que... de la masculinidad del silencio, Exactamente. prácticamente, del no decir lo que me pasa, y el silencio siempre en algún momento se transforma, y casi siempre son en actos, Tal cual. y la masculinidad se ve en actos casi siempre violentos. Claro. Entonces es como que ahí hay una red que justamente no terminan consultando en terapia, porque Claro. bueno, como no saben, justamente no se les enseña a hablar, que se van a cuestionar de lo que les pasa. Tal cual. Que no deja de ser el patriarcado eso. Tal cual, sí, no, sí, o sea, es lo mismo. Son unas víctimas. Pero son bueno, víctimas después se del patriarcado. encierran y después, bueno, el adulto piensa, bueno, que yo es adolescente y ya no habla. Y ahí es donde hay que cuestionar, justamente. Bueno, que no hable no quiere decir que no le pase nada. Claro. O sea, ahí hay que estar más atentos, justamente. A mí me pasa mucho que en la clínica, con adolescencias, casi siempre la primera consulta de los padres es un poco eso. No lo entiendo. No sé, está encerrado, está todo el día con los jueguitos, ni idea. Pero bueno, creo que hay que escarbar ahí, ¿no? Como bueno, acercarte de otra forma, no siempre. Es que ¿qué te también pasa? al adulto buscar ¿Viste? las herramientas Claro. para poder hablar Es con que un muchas adolescente, veces ¿sí? termino yo dicen, che, ustedes también tienen que empezar terapia. Claro, Para claro. intentar buscar formas Sí, de cómo acercarse, porque se piensa que a veces solamente hay una dirección. Preguntarle, che, ¿está todo bien? Y termina ahí. Claro. Y bueno, hay que buscar justamente otros lazos. Sí, porque era lo que también más o menos se ve en la serie, que tienen como su lenguaje, esto de los emojis que tienen un significado que yo Sí, sí. ni sí. enterada, Sí. pero tienen como un lenguaje propio los adolescentes que sí, los adultos siempre quedamos como medio excluidos en ciertos temas. Que por un lado eso siempre va a pasar, pero si hubiera una comunicación en la casa, en la escuela, en los clubes, si se pudiera hablar más, quizás tendrían más herramientas esos chicos para que eso que ven y que los famosos algoritmos te lo mandan todo junto. Entonces vos decís, esto es lo que pasa, como nos pasa a nosotras. Sí, Digo, sí. Nosotras en nuestras redes somos todas militantes feministas, obviamente que vamos si es por lo que vemos en las redes, creemos que todo el mundo está deconstruido, que todo el mundo hace denuncias sobre las cosas Y que todo el mundo está feliz también. Sí. No, Sí. Y la realidad no es esa, ¿no? Porque un poco las redes tienen esto, ¿no? De que te arman como la capsulita, y vos terminás creyendo que eso está bien. Tal cual, sí. ¿O no? Sí, es que hay algo ahí, me parece, de cómo nosotros podemos empezar a mediar con esa realidad virtual, que es una realidad paralela, que es mucho más convocante para los adolescentes, Claro. porque también es un lugar al que pertenecen, donde se generan un grupo, y que también es muy peligroso, ¿no?
Pero bueno, cómo nosotros nos damos el trabajo de mediar ahí, de primero generar espacios que sean más convocantes en la realidad real, si se quiere, pero también hacer uso de las tecnologías, porque ayer estaba dando un taller sobre nuevas tecnologías y una de las promotoras de salud decía como, bueno, hay que prohibir los celulares en la escuela. No. Bueno, no, porque sale de la escuela y agarra el celular y es lo mismo, ¿entendés? Sí, eso a un adolescente le decís no a algo, claro, y es como decirle anda derechito. Claro, y ¿por qué decís que no a eso además? Digo, porque también hay una postura adultocentrista de que a los pibes no hay que explicarle nada, de que no les pasa nada, de que bueno, ya vas a aprender, bueno, ya te vas a ver qué te pasa, y en ese ejercicio no escuchamos, no sabemos qué le sucede. Sí, los invalidamos completamente. Total, y la adolescencia es una etapa súper crítica, que te pasa de todo, que todo lo vivís de manera mucho más intensa. Tal cual. Y que eso está bueno porque es una etapa de la vida, pero bueno, también ahí hay que armar redes, y no sociales, sino redes entre humanos, que puedan sostener y atajar algo de eso que está sucediendo y de esa etapa que todos sabemos que es súper compleja, pero que también está bueno vivirla y que se pueda vivir de la manera más disfrutable posible, si se quiere. Claro. Me parece que eso es súper importante. Bueno, cómo nosotros incorporamos esas nuevas tecnologías, cómo mediamos y regulamos esas tecnologías para convocar a los pibes y a las pibas, y también para nosotros ser parte de ese mundo y que no nos pase por al lado. Claro. Yo creo que esta generación, sobre todo, tiene algo, viene también muy golpeada por el tema de la pandemia, ¿no? Sí, sí. Hay algo que por ahí hablan los padres ahí en adolescencia, pero que nos ha pasado absolutamente a todos, que tenemos chicos, es que, bueno, ante el miedo dijimos, bueno, que se queden en casa porque esto es más seguro, o ante el miedo de lo que sucede en el mundo y ante la violencia real que uno ve, pensando que la violencia digital no es real, y la violencia digital es tan real como la violencia que podemos vivir en vivo y en directo, ¿no? ¿Ustedes qué creen respecto de cómo la pandemia a este grupo de adolescentes, que este chico, por ejemplo, 13 años, y es un chico que vivió la pandemia, ¿hace cuánto que fue la pandemia? 5 años. 5 años, o sea que es un chico totalmente atravesado. Bueno, cuando hablamos pandemia, ¿no? de la serie habíamos tirado el dato del grupo de incels, que hace tiempo ya que se había gestado, pero que era todo virtual. Y que claro, pasó a un plano, o sea, se juntaron un grupo de incels contra unas mujeres gamer, y pasó a un plano ya real, que las acosaban, que habían divulgado la dirección de las casas, y ahí se dio el primer asesinato contra una mujer de este grupo, en ese momento, que decían, bueno, no, es todo, pues son todos comentarios, son todos comentarios de foto, y no, después terminaron matando a una mina. Y eso de no saber, les quiero preguntar, eso de no saber disociar un poco lo que ocurre en las redes con la realidad, ¿no? Que le pasa un poco a ¿es un trastorno psicológico o es algo que viene con esta generación que está casi más tiempo dialogando a través de los aparatitos y de las redes que en el cara a cara? Yo creo que... No, pienso que es algo como más a nivel social, como que se fue transformando esta idea, ¿no? Como de, bueno, qué es real, qué no es real. Pero un poco por esto, justamente, si vos todo el tiempo estás consumido o consumiendo justamente a través de una pantalla, hay algo ahí que se pierde justamente de lo real, porque vos ves una imagen de por sí. No, y con el avance de estas tecnologías, de que te viene el anteojo con realidad virtual, de que podés hablar con otra persona que está en China. Es como se forma como una cierta realidad paralela. Yo creo que es una cuestión más como a nivel generacional. Claro. Como a nivel generacional. Sí. Bueno, yo creo que se los compartí, no lo tenemos para pasarlo, pero bueno, busquen a Ofelia Fernández, que hizo un comentario sobre esta serie muy piola, y ella decía, bueno, tenemos a chicos, bueno, ella habla un poco de qué tiene que hacer la política, y que la política también tiene herramientas para colaborar en estas situaciones, que no me voy a meter en eso yo porque no soy política, pero bueno, pero a mí me llamó la atención esto que decía, bueno, los chicos juegan a juegos a matar 2 millones de personas, ¿no? Y después esos mismos chicos son, por los gobiernos, los llaman a formar parte de sus ejércitos, y desde drones matan. Y capaz que ellos piensan que están en un mundo virtual y que no están matando gente real, ¿no? A través de los... Pero es que es... Bueno, varios real. De los... yo creo que la mayoría de los tiroteos que se dan en Estados Unidos, en los colegios y todas esas cosas masivas, viene una parte también que después se da a conocer de lo que es el bullying que le hacen esos pibes, pero también otra parte que son pibes que están consumiendo constantemente estos juegos totalmente violentos. Bueno,
no quiero decir mucho, pero a Facundo, nuestro hermano, le había pasado en su momento cuando había salido el GTA, tenía... Todo el mundo estaba con el GTA. 10 años y estaba con el GTA... Y salíamos a comprar pan y quería abrir los autos. Claro. Yo le decía, Facundo, ¿qué estás haciendo? No, bueno, por el GTA. Bueno, no, ¿viste? Claro. El GTA es una cosa virtual, acá estamos en el mundo real y eso no se hace. Pero claro, en ese momento él no podía dimensionar que era lo que estaba viendo. Sobre todo cuando son muy chicos. Claro, es que esa escena donde la psicóloga le pregunta... como, che, vos te das cuenta que la mataste. O sea, vos te das cuenta que hay una consecuencia de eso y es que ella no está más. Bueno, ahí hay esto que decíamos hoy, digo, las nuevas tecnologías producen nuevas subjetividades y hay algo de lo social que está ocurriendo en las redes. Y me parece que no visibilizarlo también trae consecuencias. Entonces me parece que sí, hay que ahí darnos nosotros el trabajo de, che, esto está pasando en las redes, esto pasa en la realidad, y no podés putear a alguien sin tener ninguna consecuencia, porque si hay algo que traen las redes para mí es una falta de empatía y una impunidad, porque pasa en Twitter, digo, sin ir más lejos, Twitter es una guerra, y es muy hostil, y lo haces desde la comodidad de tu casa, en un sillón, no ves si la otra persona, no sé, le afecta, si llora, si capaz se ríe, entonces también hay algo de la empatía y del registro del otro que se pierde en la virtualidad, porque no ves cuál es la consecuencia de tu acción. Vos simplemente tenés 140 caracteres para poner algo, puteás y ya. Entonces también es muy complejo eso, poder visibilizarlo, porque en la realidad real vos ves la acción inmediata y en la virtualidad eso no sucede. Es cierto. Bueno, estamos ya medio cerrando. Podríamos estar hablando las 2 horas del programa. Yo quisiera un cierre de cada una de ustedes con, un poco... ¿Qué es lo que les pasó con esto? Y que desde el mundo real, ¿cómo podemos ayudar a los adolescentes y a los padres de estos adolescentes? Sí, a los niños, te diría. Y a los niños, sí, ya. Francesca, mi hija, tiene 10 años y ya creo que es preadolescente. Sí. Ya la adolescencia está ¿qué lucecitas rojas se nos tienen que prender? Porque por ahí hay indicadores, ¿no? Sí, creo que un poco la conclusión siempre que hemos venido es la importancia de que cuando no existe ese diálogo, como se piensa de, che, ¿qué te pasa? O no me dice nada, que igual se intervengan de otras formas, que se busquen alternativas. Y si no las tengo, buscar, obviamente con psicólogos o con otros profesionales, pero para mí los espacios de contención en estos momentos tienen que existir. O sea, cuando no sé qué le pasa a mi hijo o a quien sea que esté o lo que esté ocurriendo en ese mundo, obviamente adolescente, que se intervenga con profesionales, que por ahí encuentran un espacio de contención y ya se sienten en libertad para poner en palabras lo que le pasa o no sé, algo que le haya pasado particularmente. Creo que un poco la conclusión siempre es la misma, como que se sale siempre a través del lazo. No, solo es imposible. Ahí solo se recrea un mundo que a veces es hostil y violento, entonces intentar lograr que por lo menos a alguien le diga algo, que puede ser desde un amigo, un psicólogo. Creo que la idea siempre un poco es reproducir la importancia de la salud mental, obviamente, nosotras también como trabajadoras de crear estos espacios. Sí, yo creo que la serie lo que viene a plantearnos es cómo está pasando esto, qué vamos a hacer. Exacto. Y por un lado, esto que decís de desarrollar ciertas políticas de prevención, porque las infancias también en algún momento ya tienen acceso a las tecnologías, pero lo van a tener cada vez más. ¿Por qué no les va a pasar lo mismo, no? Claro, las políticas de prevención ahí me parece que son claves y ahí también se pone de manifiesto o intervienen otros espacios que tal vez no son exclusivamente de salud mental, pero que es, por ejemplo, la escuela, los clubes de barrio. Es la hasta el desarrollo materias, ¿no? Sí, porque por ahí no le gusta el deporte y siempre desde el arte, desde una clase de actuación, de llevarlo a la pintar, por favor, transversal a todo. Bueno, y se vive construyendo la masculinidad, como decíamos hoy, que siempre decimos, las feministas nos odian porque somos unas pesadas, pero es para todos, o sea, para las mujeres, para los varones, para quien sea, para justamente que se salgan de esos tapujos o de eso que los retiene tanto, y que sean libres también, ¿no? Y que después, las consecuencias no sean atroces. Es que a mí me parece que hay algo muy piola que tiene el feminismo, que es que nos juntamos a discutir y a hablar de lo que nos pasa. Y con las masculinidades no tienen eso. Está pasando. Y tal vez les pasa, pero no lo comparten y te sentís muy solo. Y la tecnología también viene a traer algo del individualismo y de la ruptura del lazo que intensifica eso. Entonces, generar espacios que convoquen un poco más que lo virtual, desde el deporte hasta lo artístico,
hasta la escuela, digo, convocar a esos pibes, esas pibas, a que dejen un rato el teléfono, un rato, porque después lo van a agarrar, pero hay algo de la regulación de esa tecnología que es necesaria, y hay algo de lo que está pasando en la realidad virtual, de lo que tenemos que estar advertidos, y donde tenemos que también educar a nuestros pibes y a nuestras pibas para que ellos estén advertidos y tengan las herramientas y las estrategias para cuando surge algo en Instagram, bueno, che, esto es violencia, sepan cómo esto no está bien, que me manden la foto de una amiga desnuda, no está piola, digo, también darles las herramientas, porque después ellos muchas veces están solos en esa realidad virtual, entonces hay que educarlos. Esto que decías de la educación sexual integral es fundamental, darles las herramientas a ellos, porque nosotros no vamos a poder estar 24/7 regulando eso, y tampoco está bueno porque hay algo de la privacidad que se pone en juego que es necesario respetar. Así que me parece que va un poco por ese lado. Me encantó, me encantó. Qué lindo, porque hemos hecho... La próxima vamos a hablar de una hora unida. Sí, ya fue. Todo el programa de salud mental. Pues siempre nos queda corto. Todo el programa. Sí, se pasa rápido. Chicas, nos encantó. Nos encantó la mirada, los datos que trajeron para ayudar a las familias, para ayudarnos entre todos. Es cierto, lo decíamos cuando hablábamos del programa el otro día, a veces por ahí... Por una cuestión que en la adolescencia a veces se da el enfrentamiento nena mujer con la madre, o varón con el padre, o con el que ponga límites, siempre por ahí hay algún pariente, un tío, un padrino, que puede intervenir, alguien que puede intervenir en ese momento, quizás está más permeable. O algún docente también. Un docente, bueno, muchas veces equipo. En la escuela se enteran de cosas que en la casa no se habían enterado. Bueno, Francesca tenía el año pasado, que me pareció genial, la materia taller de emociones. Ah, mira, me encanta. Educación emocional. daba, bueno, ¿qué te pasa cuando estás enojada? Claro. Tanto los pensamientos que ella tenía dentro de la cabeza como las cosas físicas. Por ejemplo, ella decía que ponía los puños así. Entonces, ¿y qué es lo que te ayuda a bajar esa bronca? Y me pareció espectacular, te digo. Ahora este año no lo tiene. Pero digo, ahí haciendo en casa. Armamos un taller de emociones acá en la radio. Chicas, muchas gracias, siempre bienvenidas acá. Gracias. Bueno, gracias por invitarnos. Por favor.